Vamos a esta primera sección, si se quiere. Todavía estamos craneando un poco el título de esto, lo que va a ser, pero sí sabemos lo que queremos comentarles a ustedes, queremos hacerles llegar, hacerles saber. Por ahí, no sé si son preguntas cotidianas, pero sí uno a veces se pone a pensar, incluso en cualquier ámbito, ¿me entendés? Bueno, ¿cómo llegó tal persona a tal lugar? ¿O qué pasó con tal lugar que ahora antes era así, prometía hacer esto y ahora es otra cosa? ¿Qué pasó? O mismo al revés. No es que uno siempre tiene que ser un debacle, sino puede ser lo inverso. O sea, ¿qué hizo tal persona para llegar donde está, tanto como bueno como malo? Y eso mismo se puede aplicar al fútbol. Se puede aplicar a cualquier ámbito y en este caso vamos a empezar con un club muy mítico del fútbol inglés particularmente, que ha sabido ser campeón prácticamente de todo en la historia reciente más que nada, pero no voy a ser yo el que le vaya a dar todas estas informaciones porque es un camino muy interesante y quiero no sacarle nada de información acá a Mati, que va a estar haciendo la introducción justamente del Chelsea. Del Chelsea, el equipo de Londres, hoy dirigido por el inglés Frank Lampard, histórico jugador por ahí de los más grandes, sin ninguna duda, de la historia del club. Así que sin más, Mati, te lo dejo todo a vos. Muchas gracias, Nico. Gran introducción. Qué decir, ¿no? Ya mencionaste a Lampard, máximo goleador en la historia del Chelsea, y justo es de la época de la que tanto voy a hablar, en la que se desarrolla todo, ¿no? Pero bueno, para dar un poco de background, si te parece, arranco por todo lo que es la historia, que seguramente no mucha gente conoce, de dónde sale el Chelsea, ¿no? Chelsea nace casi sin querer porque en 1900, al principio del siglo XX, fines del siglo XIX, dos hermanos, Gus Mears y Joseph Mears, construyen un estadio, el Stamford Bridge justamente, que lo quisieron vender, o sea, querían vender a distintos clubes. El principal fue el Fulham porque el club está sobre esa calle y no lo quiere el Fulham al estadio, entonces tienen que ver qué hacer con ese estadio que si no lo vendían no les iba a dar ganancia de ninguna manera, porque ellos no tenían un club. Finalmente terminan decidiendo fundar un club y ahí nace el Chelsea. Lo ascienden bastante rápido a primera división, lo cual llamó la atención, pero se vuelve un club de tantos de Inglaterra que, bueno, descendía constantemente, pasa muchos años en segunda división, no gana nada desde 1905 hasta 1955, cuando gana su primera Premier, y ese mismo año gana la Community Shield, lo cual es todo un logro, y de ahí empieza a crecer de a poco. En los 60, sobre el final del siglo, cuando empezó a tomar protagonismo en Inglaterra, gana la FA Cup y la Copa de la Liga. Estuvo cerca de lograr tripletes y dobletes de títulos, pero simplemente ganó de a uno en distintos años. Y a principios de los 70 había antes una competición en Europa que era la Cup Winners' Cup, que justamente eran los ganadores de cada copa de los países, jugaban una suerte de Champions, pero entre los ganadores de las copas. La gana el Chelsea a principios de los 70, gana la Supercopa de Europa que le llevaba eso, no la que conocemos ahora, y después de eso, 2 años después, creo, 3, desciende de nuevo y empieza a caer en un declive financiero espantoso que lleva a que en los 80 pierda el estadio, esté en segunda división una vez más, y en el 82 los dos hermanos se vean forzados a venderle el club por 1 libra a Ken Bates, que fue el dueño por mucho tiempo. Se lo venden por 1 libra porque se lo tenían que sacar de encima porque no podían perder más plata y, bueno, querían quedarse con lo poco que les había dado el club. Y, bueno, lo terminan vendiendo a Ken Bates, que era un tipo con mucha plata. Y Ken Bates tampoco lo empieza a retomar el club. Al primer año ya lo asciende, lo cual fue un logro histórico para Chelsea. Pero unos años después vuelve a descender, pero de vuelta, lo encaminó, saldó bastantes deudas, no todas, porque después vamos a ver justamente él vende el club por eso, porque tenía muchas deudas, pero la mayoría. Y ya en los 90, en el 92, él vuelve a comprar el estadio. O sea, Chelsea estuvo sin estadio como 12 años, pero lo logró recuperar al Stamford Bridge, de que sea del Chelsea justamente. Ya llegando a mitad de esa década, el 96, empieza a ganar cosas de nuevo, suma Community Shields de nuevo, suma 12 FA Cup más, suma otra UEFA Cup Winners' Cup, y sigue con los triunfos hasta en el 2000, que logra su primera llegada a la Champions League, logra meterse saliendo cuarto en la Premier. Y ya después, más adelante, en 2001 y 2002, logra entrar a la Europa League, pero el club estaba con una deuda subsistente de 23 millones de libras a la Asociación de Fútbol Inglés,
que ya no se podía sostener más. Entonces Ken Bates decide vender el club y ahí aparece toda la historia que se empieza a generar desde ahí con Abramovich. Dicho esto, todo lo que acabo de mencionar... Perdón, que después fue presidente también del Leeds. Tal cual, sí, exactamente. Me parece cuanto menos interesante mencionarlo porque no es que es un tipo, sí, yo soy, soy un empresario chino, vengo, pongo toda la guita y me llevo un club de arriba. No, o sea, un tipo que realmente sabe después. Además, agarró un club que compró por 1 libra de lo mal que estaba y ganó la mitad de los títulos que tenía hasta ese momento. O sea, ya de por sí gana 2 FA Cups cuando en 50 años antes habían ganado 1. Sí, me parece importante mencionarlo porque generalmente los títulos se los llevan los jugadores, los capitanes y seguramente son los que juegan, pero un laburo silencioso de las dirigencias que a veces se cuestionan mucho, cuando lo hacen bien me parece importante reconocerlo. Tal cual, sí, la generación de proyectos y todo depende de ellos al 100%. Pero bueno, inclusive con todo ese, digamos, con todo ese levante que tuvo en la época Bates el Chelsea, sumando los 100 años, 98 de existencia hasta el 2003, por ahí exceptuando 11 porque hubo guerras mundiales en el medio en las cuales no se juegan muchas ligas, pero bueno, aún así, en todos esos años gana 13 títulos el club, que no es poco, pero al mismo tiempo es de un club medio estándar de cualquier país, ganar 13 títulos en toda su historia en 100 años, y casi todos locales con muy pocos internacionales, y hasta ahí llega la historia antes de Abramovich, ¿no? Abramovich se encuentra al club en 2003 con un valor que solo había buscado porque es una locura lo que creció de la plantilla de 120 millones de euros aproximadamente, y él compra el club por 140, o sea, ya de por sí pone más plata para comprar el club de lo que vale la plantilla en sí, y pone 100 para comprar jugadores. O sea, valía 120 la plantilla, él pone 100 para comprar nuevos jugadores. Que lo llamativo es que... puso el doble de la guita él comparado a la plantilla. La plantilla valía la mitad que puso. Tal cual, exactamente. Lo loco igual es que no es que ficha gente primera línea, sino que agarra jugadores en su mayoría o pibes o que ya estaban en la etapa final de su carrera, como por ejemplo Hernán Crespo, es Byron, Joe Cole, lo compra Makelele, muy buenos fichajes y los compra por mucho menos de lo que venían valiendo los años anteriores, lo cual negocio. Termina comprando como 16 jugadores para la plantilla nueva que quería armar él. Y en ese primer año, ese año 2003, que él llega, Chelsea, desde la que ganó, desde el 55, no volvió a llegar ni al segundo puesto. Y el primer año que está Abramovich al frente, sale segundo. En la Premier, llega a las semifinales de la Champions League, que la pierde con el Mónaco. Y bueno, si no me equivoco, llega a cuartos de final, instancias así en copas locales, pero igual, ya una primera temporada que prometió un montón con Ranieri a cargo del club técnicamente. Pero bueno, ya con ese comienzo se veía mucho crecimiento. Igual lo sacan a Ranieri porque ya llevaba 4 años en el cargo y sentían que había cumplido un ciclo, bien leído para mí, porque al que contratan es a Mourinho, que bueno, ya creo que entramos en terreno que la mayoría conoce, de que Mourinho llega, le traen a Cech, a Drogba, a Robben, a Carvalho, un defensorazo, Paulo Ferreira, que después se quedó como 10 años en el club, un lateral derecho. Una locura de jugadores, gana la Premier, llega a... Steve Dunn has already checked the watch. Jose Mourinho is already celebrating. Blue is the colour. Chelsea is the name on the Premiership trophy, and in his debut season as manager, Jose Mourinho has done it. He's led the team to title success with 2 goals from the man who finished as runner-up in the PFA Awards last season. He's not a runner-up today, he is a champion. Chelsea are Premiership champions for the 2004 to 2005 season. Llega a semifinales de Champions de nuevo, gana la FA Cup, después gana la Community Shield, una locura. Y ya de por sí, de ese 2005 a 2010, Chelsea suma creo que 2 o 3 premios más, que de vuelta, una locura, 2 o 3 premios más de las que ya tenía cuando había ganado una en el 55. Suma 2 FA Cups, suma la Community Shield 2 veces, y de vuelta, se mete en una final de Champions, que ya conocemos todos, la del 2008 que pierde con el Manchester United, que fue el logro más importante del club hasta ese momento, sin lugar a dudas, llegar a una final de UEFA Champions League, y ya un crecimiento en 7 años, de 2003 a 2010, que no se podía creer. Y a eso se le suma, que no es un detalle menor, que todos conocemos ya el Big Six, obviamente, de Inglaterra. Pero antes del 2000,
eso no era un término, sino que se sabía que Arsenal, Liverpool y Manchester United eran los dueños de Inglaterra y no había nada que discutir. Y de 2000 hasta 2010 se apropia el término top 4, porque se sumó el Chelsea a los 4 de arriba de todo. Dato para nada menor, justamente porque desde 2003 a 2010 no tiene ninguna temporada en la que termine en menos de cuarto en la tabla Chelsea, que de hecho las 2 anteriores de ese siglo, de esa década, sale sexto, pero llega Abramovich, lo mete segundo, primero y así consecutivamente, siempre entrando a Champions, siempre metiéndose en puestos importantes. Ya entrando a la última, digamos, Chelsea logra su mayor logro en su historia, que es ganar la Champions en 2011-2012, con ese gol en semifinal de Fernando Torres histórico contra el Barça. Con el gol de Drogba en la final, todos lo conocemos, contra el Bayern. Mata into what Drogba! What about that? Chelsea's man for the big occasion scores his biggest ever goal in what may be his last. Down to this one kick of the ball by Didier Drogba. Yeah, it's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last. Champions League winners the hard way. They'd beaten Bayern in their own backyard. It's Chelsea history. Nothing like the first time. This is as good as it gets. A eso le acumula más Premiers, gana 2 en esa década, y creo que tiene una temporada en la que termina 10º, pero fuera de esas, de vuelta, seguía terminando de primero a cuarto. Increíble. Ya se vuelve el Big Six porque se suman a todo esto City y Tottenham, que antes no eran tan protagonistas. Pero otro dato no menor es que en todos estos 17 años que ocupa Abramovich, el Chelsea tiene a favor absolutamente todos sus clásicos y todas sus rivalidades contra el Big Six. Es decir, en esos 17 años le ganó más partidos de lo que perdió absolutamente sus 4 clásicos, o sea, todos los de Londres, digamos, y a todo el resto del Big Six. Que de vuelta, no llegó a emparejar el global histórico con los más grandes, porque 100 años no te lo saca nadie de ventaja, pero los números que había era como que estaba 30 partidos abajo del Liverpool, por decirte algo, y ahora de la nada estaba a 20, o sea, descontó una barbaridad de partidos. Con el Liverpool encima es muy curioso que se cruzan como 10 veces en Champions League, una cosa de locos, pero realmente le inclina a la balanza muy fuerte, y el punto final es, te pones a contar, 18 los gana en 17 años el Chelsea de Abramovich, 18 títulos en 17 años, es una locura, es el que más levantó copas de Inglaterra, o sea, de cualquier equipo de Inglaterra, no tiene ninguno más títulos de 2003 a 2020 que el Chelsea, desde que llegó Abramovich desbarrancó mal el fútbol inglés. Y nada, lo que yo quería traer acá, más allá de toda esta información que acabo de dar, Naco, cualquier duda que tengas ya me la vas a poder preguntar, pero lo que quería traer acá es, muchos clubes que vemos hoy son apropiados por jeques, son apropiados por gente con muchísima plata, son apropiados por compañías directamente, y se puede decir que la plata sí en gran parte hace mucho del fútbol, pero hay que tener un tipo que sea lo suficientemente vivo para leer en dónde tenés que poner la plata para que las cosas salgan bien, ¿no? Traer un técnico responsable, no gastar una barbaridad de plata en jugadores, sino que gastar por ahí en lo mismo que gastarías en un crack, bueno, gastarlo en 10 tipos que te puedan rendir, como hizo en su primera temporada, que le funcionó claramente. Ya hoy se gasta mucho más libremente porque el Chelsea tiene una plantilla que vale 800 millones, que hace 17 años valía 100 millones. Y eso fue por claramente una levantada. También no es dato menor, toda esa deuda la canceló, Abramovich no debe nada a Chelsea ya, y recién en 2018 él levantó algún tipo de profit del club. No había levantado profit hasta 2018 el tipo. O sea, realmente le puso garra y se nota.
Obviamente no estoy diciendo que sea ningún santo, pero se nota que sabe lo que está haciendo con el Chelsea y eso creo que lo diferencia de por ahí que simplemente sea una cuestión de tirar plata. No sé qué tendrás para comentarme. No, eso, la verdad que quería dejar terminar la idea, y una de las preguntas que yo tenía para hacerte es eso, o sea, comparando a muchos clubes o presidentes, si se quiere, que manejan el club como una empresa, lo cual es increíble la diferencia en un tipo que realmente no va a hacer negocio únicamente, porque, a ver, no vamos a negarlo, desde el presidente que ponga toda la guita a favor del club hasta el presidente que quiera sacar guita del club, todos realmente buscan un beneficio, aunque sea personal. Y es muy interesante ver cómo Abramovich no solamente financió mucho, sino que también sabía lo que hacía. No era un tipo que digo, bueno, hoy vengo guita. En caso, por ejemplo, el del Valencia, yo sé que no es que quiero hacer una comparación, pero yo no estaba muy informado y me lo comentaron hace un poquito, que el Valencia vino un capital chino y ahora, hoy por hoy, está casi que fundido. Por eso tuvo que vender varios jugadores, entre ellos a Dani Parejo al Villarreal, que es la contra. Pero, o sea, ahí tenés los dos ejemplos. Gente que pone guita con tal de decir, sí, yo pongo guita, manejo un club, y gente que realmente apuesta al club y sobre todo que sabe lo que hace. Porque no es que Abramovich tranquilamente podría haber juntado en su momento a los Messi, a los Cristiano, a los que quieran, del 2003, 4, 5, en el año que quieran, y el tipo con cabeza fría realmente supo hacer las cosas. Entonces, si querés, para yo hacerte una pregunta y empezar como, si querés, ida y vuelta, que me parece muy interesante y creo que es lo más rico de todo esto que va a tener, es si vos crees, o sea, si vos fueses un hincha del Chelsea, tipo realmente hincha más allá de ser un simpatizante de acá, o sea, un hincha realmente socio, vos cómo hubieses visto la llegada de Abramovich el primer día, o sea, es decir, che, viene acá y que no compra esto, que empieza a traer jugadores jóvenes y jugadores grandes, o sea, vos realmente lo hubieses visto bien, realmente hubieses esperado todo el devenir que eso trajo. A ver, es una pregunta difícil porque me tengo que sacar primero que nada el pensamiento de un hincha de River, para decir lo que soy yo, ¿no? Porque es muy distinto cómo funciona el fútbol acá, nunca va a funcionar así, o sea, lo sabemos. Y si llega a funcionar así acá, va a funcionar dentro de muchísimos años así acá. Es muy inverosímil, digamos. Pero también me tengo que poner en la posición de acordarme, o sea, que por ahí acá ya el Chelsea lo pensamos como un grande. En 2003, cuando compra él, realmente simpatizar al Chelsea era como que te diga, ok, estoy simpatizando por Vélez acá, por decirte el equivalente, ¿entendés? No es que estoy simpatizando por un club enorme que es de los más grandes de Inglaterra. Y no, o sea, es un gran club, claramente está creciendo, pero estamos de a poco creciendo y creo que nadie se esperaba que pasara lo que pasó de los últimos 17 años. Pero, para responder bien tu pregunta, yo creo que si llegara Abramovich al Manchester United, al Liverpool, al Arsenal, la reacción sería muy negativa en ese momento, negativísima, por el hecho de decir, no, somos un club, no puede ser que nos compren, no puede ser que nos volvamos una compañía y toda esa reacción. Pero el Chelsea, yo creo que el hincha, al menos yo como hincha, lo que hubiera dicho es, ok, sabiendo de fútbol, quiero ver qué va a hacer, obviamente, pero lo primero que diría con los fichajes es justamente, menos mal que no me trajo a... en ese momento te puedo decir, no sé, Ronaldo, ¿entendés? El gordo, obviamente, ¿no? Menos mal que no gastó 100 en un jugador porque, o sea, está bien, entiendo que tenés la plata, pero atrás tenés a Terry y a Galas, que yo los quiero y después se volvieron cracks, pero hay que ponerle un proyecto para que se vuelvan cracks porque eran chicos en ese momento y no te iban a salvar el equipo si Ronaldo no rendía, ¿entendés? Entonces, de vuelta, me hubiera asustado, por así decirlo, de lo que podía pasar al club, porque, de vuelta, no sabés lo que puede pasar, no conoces al tipo que era dueño del club, obvio que estás en como no creer y a ver qué esperar, pero ni bien veía el periodo de traspaso, decía, ok, está bien, es bastante razonable lo que hizo, porque trae a Crespo, Verón, y bueno, después, en la siguiente temporada, cuando ya tuvo un poco más de espalda, sí, Robben, Drogba, que ahí ya se puso más seria la cosa, pero igual, se armó un plantel dentro de sus posibilidades, o sea,
teniendo esa cantidad de plata, humilde para la cantidad de plata que puso, en ese sentido. Así que, de vuelta, lo hubiera recibido escéptico, pero hubiera reaccionado bien a las decisiones de la primera temporada, que fue lo que me dio bastante curiosidad cuando busqué, a ver qué hizo ni bien llegó, porque realmente asusta, digamos, al hincha. O sea, si algún tipo aparece y hace eso en River, y la reacción sería dividida cuando menos, digamos, ¿no? Sí, aparte también creo que tuvo la suerte de esas cosas que, bueno, en su momento comentamos por ahí en otros equipos, sin poner nombre porque ahora que no hace falta, donde el resultado inmediato acompañó. Justamente Claro. cuando vos decís que venía de no buenas temporadas y la primera que llega Abramovich queda segundo, bueno, es como que uno, por más que haya sido un poco ese mismo, confía en un proyecto, y eso es otra cosa que yo me parece muy interesante lograr. Lo que logró Abramovich con un proyecto a largo plazo, hoy por hoy lo vemos reflejado mirando para atrás. Sí. Y yo no sé si ya enseguida querés meterte en el futuro, o por ahí una pregunta en el medio también te voy a hacer, pero es mucho ida y vuelta esto, es hoy por hoy, ya con 17 años, de la era Abramovich, si se quisiera, ¿cómo lo ves por delante? Porque hoy por hoy el Chelsea, si se quiere, hizo como una segunda versión de lo que hizo en su momento, porque hoy por hoy, agarrando así rápido, está apostando a pibes, muchos, que igual creo que tiene mucho que ver con la ideología de Frank, y está trayendo jugadores grandes, no tantos, pero trae, como puede ser el caso de Thiago Silva, por ejemplo, Claro. y también trae algún que otro crack, ¿me entendés? Lo que en su momento fue Verón, Crespo, jugadores que no eran grandes, ¿me entendés? Pero estaban ahí pasando los 20 y pico. Hoy en día le trae también a grandes estrellas como Werner, Haki, Ebron. Sí, a ver, justo eso lo tenía, a ver, ¿dónde es que puse lo de...? Porque eso me lo anoté porque justamente sabía que es un dato no menor. Ahí va, Crespo lo trae con 28, a Makelele con 30, a Verón con 28, o sea, claramente tipos, entre comillas, grandes. Y, a ver, lo que me parece que tiene en común, que bien resaltás vos, es que Thiago Silva, por ejemplo, ¿no? Si yo te decía hace 3 años que cualquier club, o hace 2 años, que cualquier club se lo iba a llevar gratis, vos me decís, ¿de qué estás hablando? Está loco, no hay chance de que alguien se lleve gratis a ese tipo. Aprovechó que PSG claramente quería hacer una renovación, leyó bien lo que quería hacer el PSG y aprovechó. Y se lo llevó así nomás. O sea, creo que es muy inteligente y eso siempre da un poco de confianza cuando uno es hincha. Sí veo que esta vez, a ver, yo a Werner lo conocí en la temporada pasada y lo conocí bien una vez que lo ficharon. Si no, no lo conocía. Pero entiendo que compró por ahí más primer top tier, ¿entendés? Los pibes que compró. No es que se compró a un pibe del Blackburn Rovers como hizo cuando llegó. No, se compró y pibes que ya tenían en la mirada clubes muy grandes. O sea, es distinto, pero también creo que tiene que ver con la posición en la que está el club ahora. Lo agarró hecho pelota y ahora lo tiene en una posición muy buena, entonces creo que la está aprovechando. De vuelta, no sé qué tantas horas a la semana pase ahora viendo fútbol, no sé qué tanto sepa de cada jugador, no tengo idea, seguramente lo aconsejan mucho, pero se nota que a mí, al menos todos los que trajo, no tengo ninguno que tenga una objeción, no me parece que haya traído a ninguno que no pegue con Chelsea, o sea, no me parece que esté tomando decisiones erróneas en cuanto a lo futbolístico, que es lo que más te puedes temer de un dueño así, ¿entendés? Como decidir, ok, tráeme a Dembélé porque lo vi en la tapa del diario ayer. No, bueno, pará. Pero, a ver, como te digo, para el futuro sí lo veo muy distinto a lo desde 2002 por el perfil del club ya a esta altura, pero sí entiendo que es más o menos el proceso de reinventarse, digamos, pero ya en una posición de top 6, justamente. No es... Claro, o sea, yo veo que está repitiendo la fórmula, que se ve que le dio resultado, dándose ciertos lujos, justamente porque hoy por hoy el perfil del club es distinto al que tenía en su momento. Y eso me parece muy, muy valioso, y aparte lo otro que creo es que tiene mucho que ver el técnico que hoy por hoy tiene hoy en día, porque traspolando a muchos clubes, más que nada creo que del fútbol local o argentino, comparando con el tema de un manager deportivo, ¿me entendés? Siempre suele haber roces entre, bueno, a ver, viene un jugador y bueno, ¿pero quién lo pidió? ¿El técnico, el manager, el presidente? Yo creo que por un lado Abramovich es un tipo que sabe, Lampard ni hablar, seguramente se deben llevar bien, no veo que haya choques entre ellos, pero sí, comparto que debe estar bien asesorado y mucho tiene que ver en la buena relación de ambos,
para juntos formar un proyecto, porque mismo vos dijiste en su momento que a Lampard lo veían como un Arsène Wenger perdón, se me fue el técnico ahora, pero un proyecto a muy largo plazo. Sí. Ahí está, un Ferguson del United. En el Chelsea, no sé si eso lo querés explicar un poco, porque me parece que dice muchas cosas de un proyecto a largo plazo, tanto con jugadores como un técnico, que es siempre la primera cabeza que rueda. Sí, a ver, yo creo que lo de Lampard fue adaptado al fútbol moderno porque no es ningún boludo y en los últimos años de carrera no se iba a quedar en el Chelsea a comerse el banco todo el día porque sabía que ya está, había cumplido ciclos, pero Lampard pasa muchísimos años en el club, Lampard forma parte del mejor momento del club y es clave en el mejor momento del club. Es el máximo goleador en la historia del club siendo mediocampista, que la verdad que es llamativo cuando menos, y encima dejó atrás a tipos como Drogba y los goleadores que en su momento, a ver, en un fútbol distinto en el cual se hacían 10 goles por partido, quedaron atrás de un mediocampista, ¿entendés? Algo hizo claramente muy bien, pero lo que me hace recordar, digamos, un poquito a lo de Ferguson es que ni bien lo agarra, su decisión no es de ponerse en dame lo que quiero yo, ¿entendés? Dame lo que necesito yo para armar mi equipo, sino es, ok, ¿qué tiene Chelsea? ¿A dónde va el Chelsea? Se le nota esa actitud, ¿entendés? Como, ¿para dónde estamos yendo? Ok, voy a seguir el camino de donde estemos yendo, no es que voy a agarrar y voy a hacer lo mío y no. Que, a ver, está buena esa actitud para cuando necesitas pegar un volantazo o cuando necesitas un técnico que te salve, pero se notaba que el Chelsea para algún lado estaba yendo si no encontraba el técnico que pegue con el proyecto que necesitaba. Y, a ver, yo lo vi con Sarri, que la verdad Sarri no me gustó su dirección técnica, pero se notó que estaba tratando de establecer algún estilo. O sea, todo técnico que llegó lo vi tratando de establecer algo y lamentablemente lo sacaron al toque porque ese algo no funcionó. Y Frankie llegó con la misma actitud de tratar de dar un proyecto y bueno, no es que salió campeón el Chelsea, pero tuvo una buena temporada y se lo está confiando. Yo creo que si la cara fuera la de otro, no sé si sería la misma situación. Justo Frankie es muy amigable para todo el mundo Chelsea, pero me da confianza, ¿viste? Siendo el Chelsea tenerlo ahí al frente y creo que algún efecto parecido habrá tenido Ferguson ni bien arrancó en United. Creo que se lo compara por ahí, ¿viste? De un hombre de la casa que apuesta encima a seguir con lo que le da el club más que imponerse él como nombre y nada, de vuelta, como hincha te hace sentir bien eso. Siempre que un DT pone adelante al club antes que a su propia ideología o propio nombre, ¿se entiende? Pero bueno, eso en cuanto a Frankie. Frankie yo la verdad es para mí lo más importante que le pasó a Chelsea para siempre, o sea, que yo haya visto por lo menos, lejos. Sí, sin duda, y aparte también creo que mucho tiene que ver no solamente la imagen, si querés, amigable que da Lampard, sino también todo el entorno, porque mismo lo vemos en Lampard, el técnico, Sech es el entrenador de arqueros, si no me equivoco, o sé que está laburando dentro del club, ¿me entendés? También Drogba creo que no tiene un rol laboral, si se quiere, dentro del club, pero se sabe que para lo que necesite el tipo va a estar. Mismo Terry, que si bien está dirigiendo otro equipo, a ver, decir Terry Lampard es decir Chelsea también, o sea, sí. Entonces es como que hubo toda una camada, si se quiere, de jugadores que dieron mucho por el club, que dejaron buena imagen, lo cual es muy difícil, lo vemos en nuestros equipos, que el devenir o la salida de grandes estrellas termina siendo conflictivo, caso Messi, por ejemplo, y me parece que todo eso, todo ese entorno, si se quiere, amigable, ayuda un montón, por todo lo que siempre después se anda comentando, todo el tema de la relación en el vestuario, la relación con los dirigentes, la relación con la prensa, la relación con los hinchas. O sea, tener todo eso bien armado, creo que influye muchísimo y está muy bueno porque aparte también, de vuelta, creo que a Lampard también lo acompañaron. Primero la espalda enorme que se hizo como jugador, bien hecha, y de a poco ver que iban los resultados y sobre todo también los resultados que obtuvo en el Derby County, donde también fue técnico antes de ser técnico del Chelsea. Sí, tal cual. También lo que me gusta de lo que pasó con Lampard es que el tipo no es que se fue directo a jugar a China, sino que fue el Manchester City, o sea, fue un club que sabía que iba a tener que enfrentar al Chelsea y todo, y muchas veces eso termina mal, sobre todo en clubes. Nosotros estamos muy acostumbrados acá que si de repente se va Ponzio y juega con Newell's, no pasa nada, sigue siendo Ponzio, pero
Y en general en Inglaterra son un poco más escépticos con eso, ¿viste? Y no fue la mejor, o sea, llegó y claramente la gente lo seguía queriendo, le hicieron una bienvenida cuando jugó City contra Chelsea, si bien él entró de suplente, pero de vuelta, siguió con la mejor y se notó justamente con su regreso al Chelsea como DT, que yo creo que nadie o muy pocos hinchas del Chelsea sabían cómo era de técnico Lampard, y aún así es como ya está, es Lampard, está viniendo Lampard, está todo más que bien, en él confiamos y para ese lado vamos. Pero bueno, para ya ir redondeando la idea, y si tenés alguna pregunta más, obviamente tíramela, pero para ir redondeando la idea es lo que termina pasando en Chelsea, o sea, la historia que termina dando el Chelsea es una historia de arrancar en cero, esperar muchísimo tiempo a que las cosas se den y finalmente cuando alguien establece un proyecto, que me parece que es lo que le falta a muchos clubes hoy en día, más que tanta figura, sino más bien un proyecto, si confías en el proyecto, las cosas te pueden salir como le salió a Chelsea en este comienzo de siglo, que es la mejor etapa de su historia, sin lugar a dudas. Así que nada, si tenés alguna pregunta para hacer, y si no, ya lo cerramos con vos. Una pregunta cortita para hacértela, y si querés que ya largues el cierre, porque sería una conclusión y en base a tu perspectiva de acá en adelante. Primero que nada, simplemente un comentario. Cuando vos estabas diciendo el hecho de que vino un tipo de la casa, que vino realmente demostrando lo que venía haciendo, me hizo acordar a Gallardo, ¿me entendés? Que el tipo terminó en otro lado, empezó siendo de DT en Nacional, vino para River y también creo que es un caso muy comparable al de Lampard. Entonces, si querés, el cierre cortito para ya, bueno, para la redundancia, ir cerrando, es hoy en día, que es parecida a la pregunta que te decía antes, hoy en día parado, ¿vos cómo lo ves de acá en adelante? Si vos creés que el día de mañana Abramovich siga, porque en algún momento se va a terminar, o vos creés que el camino es por acá, que se va bien por acá, y qué ves o qué esperás del Chelsea. Esa es la pregunta. ¿Qué esperás del Chelsea de acá a 3, 4, 5 años? Y obviamente lo que espera cualquier hincha, lo primero es meterse de vuelta en discusiones al menos de Champions, porque hace rato que ya, si bien participa y no está desafectado de la Champions, le cuesta llegar lejos. Pero lo que, a ver, si soy realista, lo que sí espero es más participación en la Premier, porque me parece que esa ya le están dando bola como para pelearla. Se nota que en la Premier Chelsea pone bastantes fichas, como lo hace cualquier equipo inglés igual. Y a ver, con estos temas como Abramovich y dueños así de clubes, lo que siempre tiene miedo cualquier persona que le gusta el fútbol es la venta del club y el cambio de nombre y el cambio de identidad. Puede pasar, eso tranquilamente puede pasar, y bueno, se tendrá que seguir al club en el que se transforme Chelsea, si es que pasa. Es un riesgo que toma el hincha cuando ve un tipo como Abramovich ser dueño. Es una decisión financiera, ¿viste? Se le puede pasar tranquilamente. Yo lo veo en una muy buena posición al Chelsea, no entiendo nada de lo económico yo, la verdad, pero no lo veo teniendo problemas. Justamente la deuda la viene saldando en los últimos 2 años mejor que nunca, entonces para mí es por acá, 100%, pero dependés de un tipo, ese es el tema, ¿no? Dependés del dueño, en este caso. Uh-huh. Y a ese tipo le puede pasar cualquier cosa, entonces sí, hay que esperar con eso. En lo futbolístico, estoy más optimista ahora que en cualquiera de los últimos 5 años, eso 100%. Y bueno, espero que siga por este lado. Pero bueno, para cerrar ya 100%, este fue un especial exclusivamente dedicado al Chelsea. Ya habrá algunos más sobre otros clubes con caminos parecidos o opuestos, si se quiere. Pero bueno. Objetivo para esta temporada, así cortito, y ahí sí ya te dejo cerrar. Sí. El objetivo para esta temporada, yo creo que ya lo hablé muy cortito en el podcast, pero el objetivo para mí es escolto campeón de Premier, 100%, así cortito. El objetivo realista por ahí es asegurarnos el tercer puesto y poder entrar tranquilos a Champions, pero el objetivo así soñador es segundos o punteros, que me sorprendería. Así que con eso ya me quedaría muy contento. En fin, ya saben, somos Falta Táctica. Este video seguramente lo estés viendo en Instagram, pero si no, el video completo está en YouTube y vas a poder ver toda la discusión. Si estás en YouTube, genial, seguinos en Instagram. Y bueno,
ya saben, siempre que la pelota rueda acá va a estar Falta Táctica y nos vemos en el próximo especial con el próximo capítulo regular de Falta Táctica. Hasta luego, gracias.